Hola a todos, bienvenidos a este nuevo resumen teológico de la Escuela Sabática, en donde estamos comenzando un nuevo trimestre. Vamos a estudiar, vamos a repasar este folleto de Escuela Sabática titulado ¿Cómo interpretar la Biblia? Comenzando por supuesto con la primera lección titulada La singularidad de la Biblia. Y para esto vamos a compartir con todos ustedes tres frases que nos van a servir a modo de introducción en el estudio de esta lección. La primera de ellas nos dice: la Biblia es la historia del amor de Dios por los hombres. La segunda nos dice: la Biblia no contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. Y luego vamos a ver por qué esto es tan importante. Y la última de ellas nos dice que el centro de la Biblia es Jesucristo. El centro, el personaje principal de la Biblia es ni más ni menos que Jesús. La lección nos dice que al final de la historia de la tierra, Dios tendrá un pueblo que se mantendrá fiel a todas las Escrituras, lo que implica guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. La Biblia fue escrita por gente de diferentes orígenes y en diversas circunstancias. Fueron llamados por Dios e inspirados por el Espíritu Santo. Todas las partes de la Biblia son inspiradas. Ahora, seguramente nos estaremos preguntando, ¿qué es la inspiración? Acudimos al Diccionario Bíblico Adventista y nos dice que inspiración es el método de Dios para influir sobre la mente de los hombres y dirigirlas en el proceso de hacer de ellos canales de revelación divina. Ahora, hay, según ciertos autores teológicos, ciertos materiales teológicos, ellos distinguen entre diferentes tipos de inspiración. Vamos a ir mencionándolos brevemente a cada uno. Y luego vamos a ver en cuál de estas posiciones es a la que adhiere nuestra iglesia, la iglesia adventista. Bien, tenemos inspiración natural. ¿Qué es la inspiración natural? Es cuando los escritores de la Biblia se entiende que fueron inspirados de la misma manera que los autores y poetas en la literatura secular. Por ejemplo, un deportista está inspirado, está estimulado, está motivado a hacer determinada manera. Bueno, eso es lo que trata la inspiración natural. Dice que los escritores de la Biblia fueron inspirados de la misma manera que algún otro profesional, deportista, autor o poeta de cualquier actividad secular. Esa es la primera definición. Aquellos que sostienen la inspiración parcial la definen como que la Biblia es una mezcla de la palabra de Dios y la de los hombres. ¿Se acuerdan que al principio nosotros dijimos que la Biblia no contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios? Desde el punto de vista de la inspiración parcial, esto no es así, porque ellos dicen que la Biblia es una mezcla de la palabra de Dios y la de los hombres. Quiere decir que hay algunas partes de la Biblia que ellos no reconocen como inspiradas. No es nuestra posición esta. El tercer tipo de inspiración lo denominamos inspiración dinámica o conceptual, y nos dice que el Espíritu Santo imparte los conceptos, pero deja en libertad al escritor para expresarlos en sus propias palabras y con su propio estilo. Entonces, el Espíritu Santo imparte conceptos, inspira al profeta, pero respeta su individualidad. ¿Sí? Bien. En cuanto a la inspiración verbal y plenaria, su definición nos dice que el Espíritu no solo inspira los conceptos y pensamientos, sino que también dirige al escribir en la selección de las palabras usadas. No solamente inspira, sino que marca ciertas palabras que deben ser utilizadas. Y por último tenemos la inspiración mecánica o por dictado, que nos dice que el Espíritu Divino ha dictado verbalmente las palabras de la Biblia a los escritores y ellos le escribieron como simples secretarios. Es la famosa teoría del dictado. El Espíritu Santo dicta
y el profeta simplemente escribe lo que el Espíritu Santo le dice. Ahora, fíjense en qué interesante, la visión católica en cuanto a la inspiración. Allí tenemos las referencias, tenemos 2 párrafos, el primero de ellos dice: el Papa reclama para sí mismo una inspiración divina infalible si él habla ex cátedra. Entonces, cuando nosotros vamos a investigar qué es esto de cuando el Papa habla ex cátedra, nos encontramos con el ejemplo, con la definición de infalibilidad papal. ¿Y qué es lo que dice la infalibilidad papal? Lo siguiente: en la teoría de la Iglesia Católica, la infalibilidad pontificia constituye un dogma, según el cual el Papa estaría preservado de cometer un error cuando él promulga a la Iglesia una enseñanza dogmática en temas de fe y moral bajo el rango de solemne definición pontificia o declaración ex cátedra. Como se considera una verdad de fe, ninguna discusión se permite dentro de la Iglesia Católica y se debe acatar y obedecer incondicionalmente. Esto quiere decir que el Papa, cuando se manifiesta ex cátedra y él interpreta las Escrituras, según esta visión, él no comete ningún error cuando interpreta. Y todo lo que él diga en cuanto a esto no se tiene que discutir y se tiene que acatar, porque se entiende que el Papa, como hemos leído recién, está preservado de cometer errores cuando él habla ex cátedra al momento de interpretar las Escrituras. Muy particular esta interpretación. Bien, hasta el 30% de su contenido, del contenido del texto bíblico, se compone de profecías y literatura profética. La Biblia no es solo la palabra viva o la palabra histórica, es la palabra profética. Hay al menos de 75 predicciones mesiánicas directas en el Antiguo Testamento y muchas más si también agregamos la tipología. La tipología es el estudio de los rituales del Antiguo Testamento, en donde tenemos un tipo que es lo que da anuncio al antetipo en forma anticipada. El tipo es la sombra del antetipo. En este caso, en el contexto del Antiguo Testamento, un tipo serían los sacrificios que se hacían, porque estaban marcando, estaban apuntando al antetipo. ¿Qué es el antetipo? Es lo que da cumplimiento al tipo, es el original, es lo que había de venir. En este caso, el antetipo es Jesús. El hecho de que estas profecías del Antiguo Testamento se hayan cumplido con tanta precisión en la vida, la muerte y la resurrección de Jesús es un testimonio de su inspiración y revelación divinas. La Biblia es única en comparación con otros libros santos porque está constituida en la historia, registra los actos de Dios en la historia. Esta progresión es exclusiva de la fe judeocristiana, en contraste con la visión cíclica de muchas otras religiones del mundo, desde el antiguo Egipto hasta las religiones orientales modernas. En resumen, les digo lo siguiente: hay distintas concepciones del tiempo de diferentes culturas, de diferentes religiones. Hay algunos que consideran que el tiempo es cíclico, esto es que la historia se va repitiendo una y otra vez, como si fuera una ruleta. Hay otros que consideran que el tiempo es como una espiral, la historia se va repitiendo pero con ciertos matices. Y la fe judía, la fe judeocristiana, ve a la concepción del tiempo en forma lineal, esto es que se ve que la historia está avanzando con un sentido determinado. El descubrimiento de la palabra de Dios lleva a la convicción, al arrepentimiento y al poder para cambiar. Es la palabra la que transpone el pecado humano y la depravación y revela como un espejo nuestra verdadera naturaleza humana y nuestra necesidad de un Salvador. El espejo, cuando nosotros nos levantamos a la mañana, no nos sirve para lavarnos la cara, sino para saber cómo estamos, cuál es nuestra realidad. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos revela
cuál es nuestra realidad para que nosotros podamos acudir a quien verdaderamente nos puede limpiar de todos nuestros pecados, a Dios, a Jesús. Por lo tanto, la Biblia, como una revelación de la verdad de Dios, debe contener sus propios principios internos de interpretación. Estos principios se pueden encontrar al estudiar de qué manera los escritores bíblicos utilizaron las escrituras y se guiaron por ellas mientras permitían que las escrituras se interpretaran a sí mismas. Y respondiendo a una de las preguntas que hemos hecho, ¿cuál es la posición a la que nuestra iglesia, la Iglesia Adventista, adhiere como concepto de inspiración? Es la inspiración dinámica. La inspiración dinámica o conceptual nos dice que Dios inspiró las mentes, los pensamientos de los profetas y que ellos escribieron de acuerdo a esa inspiración, pero Dios respetó su individualidad. Esto queda para ampliar en la segunda lección, así que lo vamos a tratar con más detenimiento en la próxima lección. Muy bien, les agradecemos a todos y esperamos que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga.